Bueno, vamos a seguir aquí con ustedes. Estamos tocando en Visión Internacional el tema de África. Ahora vamos al clip número 5. El número 5, faltaría el 6. ¿Por qué el número 5 explica las consecuencias y las causas de la conquista de América? No, te lo quiero poner en ese contexto. Porque en el 6 vamos a explicar la diferencia entre el concepto de conquista de Portugal y el de España, bien ilustrado. Ustedes saben que quien inicia la conquista de África, como vimos, es Portugal. Y América, pues es la madre patria, hombre. Vamos al 5. La tuya. La conquista de América es un proceso histórico que va desde la llegada de Colón a las islas del Caribe en 1492, a la consolidación del Imperio Español con la creación de los virreinatos, audiencias y capitanías. El descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo ha sido comparado con lo que podría ser un encuentro con extraterrestres o por sus defectos a corto, mediano y largo plazo con la revolución tecnológica y cultural provocada por el desarrollo de la agricultura. Las consultas que se encontraban en América evolucionaron por más de 15.000 años, prácticamente sin ningún contacto con el resto del mundo, hasta el descubrimiento o encuentro del 12 de octubre de 1492. En menos de 50 años, España y en menor medida Portugal conquistaron gran parte de Norte, Centro y Suramérica, derrotando grandes imperios como los aztecas y los incas. La conquista levantó imperios, no solo el español, también los de Portugal, Francia e Inglaterra. Remodeló la economía mundial y afectó de un modo u otro todas las culturas del planeta, especialmente las del Nuevo Mundo. Causas de la conquista de América. Búsqueda de nuevas rutas hacia las Indias Orientales. La búsqueda de una nueva ruta para llegar a Oriente, sin tener que negociar con venecianos y musulmanes, llevó primero a los portugueses y luego a los españoles a buscar nuevos trayectos a través del Atlántico. En cierta forma, el descubrimiento de América fue una especie de serendipia. Colón, intentando llegar por otra vía a Asia, se topó con América. Mejoras en las técnicas de navegación. Los viajes de Colón no hubieran sido posibles de no ser por los avances en las técnicas de construcción de barcos y el mejoramiento de herramientas como el astrolabio y la brújula. Lo que indica muchas cosas, que Portugal... Okay. Bueno, pero sin embargo... Perdón, que Portugal tenía más precisión. Porque Enrique el Infante, ahí tenían un personaje que era Enrique el Infante, que era un personaje con una imaginación realmente increíble. Y ahí había científicos. Siempre la gente cree que los portugueses eran unos tontos. La corona portuguesa había habilitado laboratorios para todo el tema de la navegación. De hecho, en uno de los videos que hemos visto, se especifica algo que mucha gente desconoce. Todo el concepto geométrico de los barcos de vela, lo diseñaron y lo inventaron ellos. Ahora bien, ¿por qué Brasil terminó siendo un solo país y el resto de los países de América Latina, en un momento determinado, se separaron de España y por qué? Es interesante para entender el mecanismo de estas dos coronas y sus proyectos de conquista. Habría que decir en todo caso que lo de España da pena, lo tuvo todo. Lo tuvo todo. En cierta manera lo tuvo todo. Pero es interesante para que se vean las formas y métodos de los conceptos monárquicos y sus proyectos en ese momento. Sería interesante que viésemos por qué Brasil se queda como una unidad y España, y en el caso de España, hay un proceso de independencia de los países de América Latina que había conquistado. Vamos al clip número 6.
En el siglo XV, España y Portugal eran las grandes potencias marítimas que se disputaban el control comercial y religioso del mundo. Cuando Cristóbal Colón volvió de su primer viaje a América, empezó una pelea entre los dos reinos, arbitrada por la Iglesia Católica para ver quién tenía el derecho sobre esos territorios. Tras duras negociaciones, acordaron repartirse el globo. Trazaron una nueva línea que dividía las zonas de navegación del Océano Atlántico y del llamado Nuevo Mundo en el histórico Tratado de Tordesillas. En él se decía que todo lo que quedaba al este de la línea divisoria pasaba a manos de la corona portuguesa y lo que quedaba al oeste a manos de la corona castellana. Es por ese acuerdo que cuando el navegante luso Pedro Álvarez Cabral llegó a la actual costa de Bahía en 1500, Brasil cayó bajo control de Portugal. Los dos imperios coloniales dominaron gran parte del continente durante más de 300 años, pero acabaron de forma muy distinta. Al independizarse, la América española se fragmentó en muchos países y la portuguesa quedó en uno solo. ¿Pero por qué? Para entender los distintos rumbos que tomaron Brasil y el resto de América Latina, es importante hablar a grandes rasgos de las diferencias entre los dos imperios a partir de mediados del siglo XVIII. La primera es la organización de los territorios y las consecuencias que tuvo. Para facilitar el control de Brasil, Portugal había separado la colonia en dos. Esa división fue pensada para integrar más el interior de Brasil al comercio portugués de ultramar. Las corrientes del Océano Atlántico hacían que desde Maranhão fuera más rápido navegar hasta Lisboa. Además, Brasil estaba dividido en capitanías generales, cuyos centros de poder se concentraban principalmente en ciudades costeras como Río de Janeiro, Salvador de Bahía y Recife. Era relativamente fácil viajar de una a otra comparada con el Imperio Español, y eso facilitaba que hubiese relación entre las élites políticas y en los distintos puntos de poder. La América Española, en cambio, era mucho más extensa y la forma en la que estaba dividida, incluso geográficamente, era más compleja y fragmentada. Iba de lo que hoy es parte de Estados Unidos hasta el Cono Sur y se dividía en 4 grandes virreinatos y 4 capitanías generales. El hecho de que España no les permitiera tener relaciones comerciales entre ellos durante siglos hizo que tuvieran pocos vínculos y se administraran de forma local. Otro elemento importante era la Iglesia Católica. Tanto en las colonias españolas como en la portuguesa tenían un rol fundamental en el control de la vida cotidiana y política. En Brasil estaba organizada alrededor de un solo arzobispado, el de Bahía. Eso reforzaba los vínculos entre las diferentes partes del territorio portugués que respondían ante un solo centro religioso. En América Española, en cambio, la iglesia estaba dividida en 5 arzobispados, lo que contribuía a que la organización de los territorios españoles fuera aún más independiente. ¿Y qué pasaba con la gente? Bueno, ambas sociedades estaban formadas principalmente por una élite minoritaria de ascendencia europea, una enorme población de mestizos que transitaban entre estratos sociales y trabajadores esclavizados que podían ser indígenas o africanos. Pues bien, todos estaban sujetos al poder de un rey que se encontraba a miles de kilómetros. En ese momento, América Española estaba bajo la dinastía de los Borbones y Brasil bajo la de Braganza. Otra diferencia entre las colonias eran las élites políticas y su relación con el poder local. En Brasil, el poder político de las élites estaba basado en el control de tierras por parte de una oligarquía terrateniente y en el aparato burocrático formado por jueces y magistrados. La corona portuguesa no permitía que se abrieran universidades en Brasil. Se cree que era una forma de control intelectual, una manera de evitar que eso fuera un germen de demandas independentistas. Así que los burócratas se tenían que educar principalmente en Portugal, en concreto en Coimbra. Bueno, qué interesante ver estamos clase de historia, recordando estos hechos. Y las colonizaciones, las historias, siempre es bueno recordarlas. Obviamente, siempre se dice para no volver volver a esas situaciones, pero es imposible, dada la circunstancia como se dio. Fíjense ustedes cómo España y Portugal se dividieron en el mundo. Una raya, esto es mío y esto es tuyo. ¿Hoy qué es eso? A partir de Tratado de Tordesillas. Pero también es importante decir... ¿Pero y qué es eso, Dios mío? Pero es importante decir que a partir de lo que estamos viendo, podemos entender los perfiles incluso de las sociedades modernas actuales. Las actitudes, los hábitos... Incluyendo las arrogancias. Entre otras. Todo, es decir... ¿Cómo influye el tema del idioma ahí?
Bueno, en materia de lengua como tal, mucha gente ignora, por ejemplo, que los chinos de Macao, eso es un espectáculo. Hablan portugués. Sí. Los portugueses tuvieron. Y los países africanos que hablan portugués y portuespañol. Portoñol. Portoñol. El famoso portoñol. Que habla más español que yo. Me doy cuenta en el Comité Olímpico Internacional cuando nos juntamos y tú ves 3 países africanos que hablan tanto español como nosotros, pero cualquier cantidad que habla francés. Sí, claro. Pero de todos modos... Y se refleja en el clip número 3 cuando vimos esa cantidad de colonización. Pero de todos modos hay que decir que en materia de la colonización hay muchos estudios antropológicos, sociológicos, que se han hecho, donde se destaca el rol esencial de la lengua, la imposición de la lengua como forma de dominio intelectual del colonizado. Fíjense ustedes que, y les quiero reiterar que esto será un programa más, una serie, porque por el tiempo hemos llegado hoy al origen, cómo se colonizó, cómo se dividió África. Luego vamos a tener un programa en una próxima ocasión para ver qué hay en cada uno de estos países, cómo son el régimen de cada uno, cómo se ha dividido sectorialmente, regionalmente y desde el punto de vista de los territorios. Y tocar la esencia musical, que siempre ha sido interesante. Hay un personaje senegalés que se llama Lava Sosé, muy famoso, le dicen el teacher, el maestro, que hace el concepto salsa al estilo senegalés africano y lo canta en español incluso. Y es un personaje importante. Escuchar un fragmento de él no estaría de más, casi cerrando el programa. El divorcio, el divorcio, el divorcio, el divorcio, el divorcio. Ella pide ya pensando un cariño común. Ella pide ya pensando un pedido como ese, mas nunca se compara. Mirando oye me muevo, mas nunca quisiera. El divorcio, mas nunca más. El divorcio, mas nunca quisiera. El divorcio. ¿Qué te parece? Es el Lava Sosé, que es famosísimo. Lava Sosés. Lava Sosé. Él hace música, él canta un poco como los cubanos, él es senegalés, pero le fascina la música latina y tiene su versión de la música de salsa. De la salsa versión. Yo te voy a poner una salsa ahora para que tú veas el divorcio, pero cuando esté listo, un resumen de África. ¿Qué significa África como continente? Al final, cuando se plantea la descolonización, que veremos, que comenzaremos con eso en el próximo programa, la descolonización se plantea... Todavía, yo lo pido ahora. La descolonización se plantea porque la gente se cansa de los imperios y comienza a darse el tema de la independencia, etcétera, etcétera. Hoy día, el gran problema de muchos países de la Comunidad Europea es entender que si ellos colonizaron, están obligados a que la cosa sea de doble vía. Y eso es lo que no se entienden. Y por eso un país como Francia... Y que devuelva. Claro, y por eso un país como Francia, que de hace muchos años pudo haber sido un modelo de interacción entre un país que colonizó y adaptó luego su país a ese flujo inevitable. Entonces tú quieres ir a conquistar, a colonizar, y luego quieres impedirle a la gente que quiera ir a la metrópoli. Claro. ¿Para qué colonizaste? No, y que devuelvan de lo que se han tomado. Mira este pedacito de dónde viene ahora el divorcio. Y vuelva aquí, director. Denme un chin ahí. Vamos a ver. El divorcio. El divorcio. El divorcio.
Tito, ¿qué ha pasado? Dime qué cosa le hiciste. Oye, Tito, ¿qué ha pasado? Dime qué cosa le hiciste. Que por acá me han contado lo mucho que la ofendiste y por eso te pidieron el divorcio. La negra te pidió el divorcio. Por eso yo esperaba el divorcio. Vamos a hablar la verdad, eso no lo merece. Vamos a hablar la verdad, eso no lo merece. ¿Qué le Ya. parece el divorcio? No, yo no. Y vuelve y ponme otro chin ahí. Yo no me quita mucho. Dale otro chin y nos vemos en la próxima. El divorcio. Por eso te pidieron el divorcio. Dicen que el perro bebero siempre mantiene su vicio. Dicen que el perro bebero siempre mantiene su vicio. Aunque le queme los hijos, siempre vuelve a comer.